Pues bien, camaradas, como ven, yo ya quité la caja, también quité el clutch, saqué el plato. No lo grabé, pero ahorita les explico rápido cómo se pone de una forma, por si ustedes no tienen el centrador. Esto que les voy a decir no quiere decir que así se haga, ni mucho menos que esté correcto, pero para todos aquellos que también, al igual que yo, les gusta meterle mano a sus carros para no gastar en un mecánico, ahorrarse la mano de obra, lo pueden hacer. Yo sé que muchos van a decir que tal vez por ahorrarte la mano de obra te va a quedar mal el carro, pero créanme que si uno lo hace con paciencia y bien, el carro no va a tener ningún problema. Yo de todo lo que le he hecho al carro me ha quedado bien. No lo he llevado al mecánico, todo se lo hacemos y pueden ver ahí los videos. Entonces, de todo lo que yo le he hecho ha quedado el carro. Bueno, el clutch, lo monté poniéndole, bueno, le empecé a medir dados al donde va la pasta, el disco, y el que le quedó fue un 14 milímetros. Lo que hice fue ponérselo, como pueden ver queda exactamente. Lo que hice fue ponérselo, montar el disco y fijarme que la circunferencia que deja libre el disco en la cremallera diera aproximadamente el mismo en todo el círculo. Entonces ahí donde yo sentí que estaba centrado, lo mantuve el disco, puse el diafragma con el dado adentro, empecé a poner los tornillos, a apretarlos con las manos. Entonces ya que estaban apretados con las manos, lo apreté con la matraca. Ya que los apreté con la matraca, quité el dado, y como pueden darse cuenta, una manera de fijarse si quedó centrado es sacar y meter el dado. Entra y sale sin problema, en señal de que quedó centrado. Si no hubiera quedado y se hubiera movido el disco donde va la pasta, tal vez no entrara y se tuviera un tope. Entonces quedó, entra y sale sin problema. Estos tornillos van a 40 de torque, por lo que he visto. Yo ahorita no tengo, bueno, sí cuento con un torque, pero lo presté. No pensé que me iba a pasar esto con el carro, pero lo presté. Entonces estos los apreté solamente al llegue con la matraca después. Y una manera de darme cuenta más o menos a mi apriete, no les estoy diciendo que así vaya, pero yo así lo apreté, es darle al tope con la matraca, y ya al momento de que uno le haga a dar ese extra, ya la cremallera se mueve. Entonces a donde todos los tornillos les llegué a que se moviera la cremallera, fue el que le di un poco, más o menos el mismo media vuelta, creo, le di a todos. Después de que ya se empezara a mover la cremallera, a todos les di media vuelta más y hasta ahí. Entonces así los apreté yo. No les estoy diciendo que así vaya, pero así los apreté yo. Entonces yo sé que tal vez va a haber mecánicos o alguien que sabe y que ocupa todas las herramientas que se ocupan específicamente para esto, y ve el video y diga que así no se hace, que tal vez está mal hecho, ¿no? Pero pues yo prefiero meterle mano a los carros, aprender, y si no me queda, pues es mi carro, lo desarmo otra vez sin problema. Entonces es un tip que les puedo dar de cómo lo hago yo, y yo todo lo que le he hecho al carro, se dan cuenta en los videos que he subido anteriormente, todo se lo he hecho yo y todo ha quedado. No hay ninguna cosa que yo le haya hecho y que haya requerido volverlo a hacer. Entonces todo lo que le he hecho ha quedado. Entonces me he ahorrado una buena lana de mano de obra. Entonces así es como yo lo puse el clutch, ok. Entonces también cambié el collarín.
les voy a explicar cómo lo cambié. Esto realmente no tiene ninguna ciencia. Es muy sencillo cambiar el collarín. De hecho, aquí lo pueden ver, yo ya lo cambié. Solamente mueven este hacia adelante. Primero meten este segurito, es un segurito, lo meten con fuerza. Estas patitas se tienen que ir hacia adentro. Ya que esas se van hacia adentro, ya solamente agarran esta pieza así y la sacan. Sale muy sencillo. Para quitar el collarín, tiene dos patitas aquí que a mí se me rompieron al sacar ya que pues llevaba su tiempo, yo creo que estaban muy frágiles. Entonces estas nada más se hacen hacia adentro y se hacen hacia adentro y se saca. Para meter el otro, con la pieza está aquí afuera. Yo lo que hice fue poner el collarín, lo puse en su posición y como lleva las patitas solamente lo meten parejo y lo empujan y entran las patitas y ya queda. Yo lo que hice fue dejar así como ven esto, ya el seguro puesto, así yo puse esta pieza, la fui metiendo, ya que estaba adentro solamente esto lo empujé hacia adentro y se escuchó el clic de que entró el seguro. Lo puedo comprobar haciéndolo así y viendo que entró, entonces sin problema ya quedó el collarín puesto. Ahorita voy a montar la caja. Voy a montar la caja para echarlo a andar el carro. Espero terminar hoy, si no pues sigo grabando mañana, ya que estoy solo y no tengo, como les puedo decir, no tengo la herramienta la necesaria para levantar la caja. Ahorita a ver cómo me las ingenio y si llego a poder voy a grabar lo más que pueda para que ustedes vean y sepan cómo montarla igual. Bien, pues yo ya subí la caja. La verdad sí cuesta mucho la verdad sin el equipo, pero con paciencia y esfuerzo, mucho esfuerzo, se puede subir. Bien, pues yo con el gato lo puse aquí abajo. Desde afuera del carro monté la caja aquí en el gato y junto con el gato la fui metiendo, acomodando y subiendo. Una vez ya arriba, que ya pasó todo la horquilla de aquí, las mangueras de acá, que ya no te estorbe nada. Una vez subiéndola, ya nada más es guiarla para que la flecha embone con el clutch. Ya si no entra la primera, hay que darle vuelta al cigüeñal para que los dientes que tiene la flecha y el disco del clutch embonen. Ya una vez embonando, empujan esta y entra. Ya que entra, pueden poner cualquier tornillo. Yo puse ese que está allá primero para que la caja ya no se viniera. Ya una vez asegurando la caja, ya empecé a poner todos los demás y ahorita ya los estoy apretando con unas 5/8. Estoy apretando todos los tornillos que queden y ya para que esté arriba ya la caja sin problemas. Bien, cuando estén metiendo la caja y no se centre por aquí, la caja tiene este pequeño tapón que va aquí.
Ahí va. Se lo pueden retirar. Y en estos orificios que tapa se puede ver bien la flecha de la caja y el disco del clutch. Ahí pueden darse cuenta y ir sincronizando. Bueno, yo lo hice solo, pero pueden poner a alguien que le dé vuelta el cigüeñal de aquel lado con una 1316, que le dé vuelta a la polea para que se mueva el cigüeñal y mueva el clutch. Bueno, ¿cómo le diré? La estría del clutch la muevan. Perdón amigos, es que está pasando gente y me distraigo, pero bueno, es que muevan la polea del cigüeñal para que se vaya dando vuelta el clutch y vaya embonando la flecha. Ya que ven que embone, ya la avientan para hacia adentro y ya se puede pegar bien la caja con el motor, y ahí ya se pueden poner los tornillos sin problema. Entonces déjenme aprieto los tornillos y ahorita seguimos.